Imaginemos por un momento la siguiente escena, a ver si me explico. Vamos manejando un coche en la carretera a toda velocidad. Es un viaje, súper largo. Ajá. Y sabemos perfectamente que el tanque de gasolina principal está completamente lleno, o sea, hasta el tope. Ok, tienes toda la reserva ahí lista. Exacto. Y de repente, sin previo aviso, el motor empieza a perder fuerza. El coche, pues, tiembla, se jalonea. ¿Como si se fuera a apagar? Tal cual. Y la computadora a bordo entra en pánico total. Empieza a lanzar alertas rojas en el tablero, jurando que no queda ni una sola gota de combustible. Y el coche, simplemente se apaga. Pues mira, sería un colapso sistémico completamente absurdo, ¿no? Porque, a ver, el problema ahí no es la falta de recursos en absoluto. Claro, la gasolina ahí está. Está cegado. Es físicamente incapaz de acceder a esa energía. Y resulta que este no es un fallo mecánico de un vehículo imaginario, sino la crisis biológica exacta que están viviendo millones de personas. O sea, en este preciso instante y todos los días. Es una realidad clínica fascinante y a la vez preocupante. Totalmente. Así que, bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Yo estoy súper emocionada de estar aquí. Como recordar a la audiencia, en capítulos anteriores hemos estado explorando la anatomía, los engranajes ocultos de cómo funciona la biología humana y cómo cada sistema se conecta. Sí, hemos sentado bases muy interesantes. Ajá, pero hoy nos vamos a meter de lleno en lo que parece ser un fallo masivo en el sistema operativo del ser humano moderno. Antes de arrancar con los datos duros, un recordatorio rápido para quienes nos escuchan de suscribirse y compartir el programa, porque ese apoyo es lo que permite que sigamos produciendo este espacio. Es vital ese apoyo, claro. Sí, súper importante. E inmediatamente después de eso, creo que es fundamental establecer las reglas de este análisis. El contenido de esta sesión es estrictamente educativo. Estamos analizando literatura científica, por lo que de ninguna manera esto sustituye una consulta médica profesional. 100% de acuerdo. Si alguien en la audiencia experimenta síntomas o dudas sobre su salud, siempre debe acudir con un especialista. Es un punto de partida vital, especialmente considerando la magnitud de lo que vamos a revisar hoy, porque tenemos sobre la mesa un documento de verdad fascinante del doctor Alexis Carrasco. Sí, el director de Activo Vital. Exacto. El texto se titula Flexibilidad metabólica y el fin del secuestro energético. Y lo que hace este documento es cambiar por completo, o sea, de raíz, el paradigma con el que la medicina occidental ha visto la salud y la fatiga crónica. Es que plantea algo muy profundo, ¿no? La idea de que la salud metabólica no es solamente, no estar enfermo. Claro, no se trata nada más de que tus análisis de laboratorio anuales no muestren un diagnóstico crítico, digamos, de diabetes o de una enfermedad cardíaca. ¿Qué es lo que solemos pensar? Exactamente. La verdadera salud metabólica se define por alcanzar algo que el doctor Carrasco denomina soberanía biológica. Soberanía biológica. A ver, el término por sí solo ya tiene un peso tremendo. Yo estoy segura de que a muchos les resonará. No es solo sobrevivir, es tener el control total de nuestra propia maquinaria. Es un concepto empoderador, de hecho. Y la misión que tenemos hoy, en este análisis profundo, es desentrañar una paradoja que resulta alarmante. O sea, ¿por qué el 88% de la población tiene este sistema averiado? ¿Cómo llegamos a este punto de secuestro energético? Y lo más importante, cómo la ciencia demuestra que esta condición se puede revertir por completo. Exacto. Pero a ver, para entender cómo se descompone algo, la lógica me dice que primero debemos entender cómo fue diseñado originalmente en la fábrica evolutiva, ¿cierto? Definitivamente. Y para entender ese diseño de fábrica, el documento del doctor Carrasco se apoya en el trabajo fundacional de investigadores pioneros, gente como Kelly Mandarino, por ejemplo. Ajá. Y también en revisiones publicadas en revistas médicas de altísimo rigor, como el trabajo de Goodpaster y Sparks, por ahí del 2017, ellos consolidaron este concepto clínico de la flexibilidad metabólica. ¿Y cuál es la premisa básica de eso? Pues mira, la premisa biológica es que durante millones de años, la fisiología humana evolucionó para alternar de manera completamente natural y fluida entre dos fuentes principales de combustible. A ver, vamos a desempacar esto. Si seguimos con la analogía de los coches del principio, seríamos esencialmente un motor híbrido perfecto, ¿no? Es, la mejor manera de visualizarlo.
Por un lado tenemos la glucosa, que son los azúcares y carbohidratos. Este es un combustible de combustión muy rápida. Ok. Evolutivamente está diseñado para usarse durante y justo después de ingerir alimentos, o digamos para esfuerzos explosivos y repentinos. Sí, como salir corriendo de un peligro. Exacto. Pero por otro lado, tenemos los ácidos grasos, es decir, la grasa que el cuerpo almacena. Este es un combustible de combustión mucho más lenta, pero con una densidad de energía altísima. Y supongo que ese es el que nos mantiene cuando no estamos comiendo. Tal cual. El diseño evolutivo dicta que esta grasa almacenada es la que debe mantenernos funcionando durante el estado de ayuno, o mientras dormimos, o cuando estamos haciendo actividades de muy baja intensidad. A ver. Entonces, la glucosa sería como el motor eléctrico de ese coche híbrido. Te da la chispa inmediata, es ideal para arranques rápidos o, no sé, para movernos en el tráfico de la ciudad. Sí, energía inmediata. Pero la grasa almacenada sería el tanque de gasolina principal. O sea, un tanque enorme diseñado para mantener el coche a una velocidad constante en la carretera durante horas y horas, sin tener que detenerse a recargar. Exactamente. Y en el entorno del debate médico-científico, esta capacidad celular de leer el ambiente, evaluar qué combustible está disponible y cambiar de un motor a otro sin fricción, pues es la máxima expresión anatómica de la salud celular. O sea, la flexibilidad real. Sí. Si una persona tiene verdadera flexibilidad metabólica, su cuerpo simplemente hace el cambio de switch. Se agota la glucosa de la última comida y la célula dice, perfecto, abrimos las reservas de grasa y seguimos operando al 100%. Sin dramas. Sin ningún drama. Esa adaptabilidad impecable, sin sufrir caídas de energía, esa es la soberanía biológica en acción. ¡Guau! Pero claro, si todos fuéramos esos motores híbridos perfectos, alternando combustibles maravillosamente, pues no existiría la crisis global de fatiga crónica que vemos hoy. Lamentablemente no. Y esta transición nos lleva directamente de esa hermosa teoría evolutiva a la muy cruda realidad clínica moderna. Porque cuando el documento empieza a arrojar cifras, el panorama se vuelve, francamente, aterrador. Son cifras que requieren una pausa obligada. El texto analiza un estudio masivo de la Universidad de Carolina del Norte, se publicó en una revista muy prestigiosa, Metabolic Syndrome and Related Disorders, en 2019, liderado por el equipo del investigador Araujo. Ajá, ¿y qué encontraron? Pues el dato central, el núcleo del colapso moderno, revela que el 88% de la población adulta es metabólicamente inflexible. A ver, detengámonos ahí porque necesito procesar esto. 88%. Estamos hablando de casi 9 de cada 10 personas con las que nos cruzamos en la calle todos los días. ¿Es casi toda la población? Suena a una exageración estadística. ¿Cómo miden realmente esa inflexibilidad para llegar a un número tan escandaloso? O sea, no puede ser solo preguntarles, oiga, ¿se siente cansado hoy? Es una excelente objeción porque sí, parece irreal. Pero no, de ninguna manera son encuestas subjetivas de cansancio. Ok. El estudio midió parámetros clínicos y biomarcadores muy duros. Circunferencia de cintura, glucosa en ayunas, niveles de triglicéridos, colesterol HDL, presión arterial y, sobre todo, si la persona requería o no medicamentos para controlar estos factores. O sea, datos del laboratorio puros y duros. Exacto. Y el resultado es que 9 de cada 10 personas fallan en mantener estos marcadores en rangos óptimos sin ayuda farmacéutica. Están atrapados en un estado fisiológico que se conoce como hiperinsulinemia crónica. Hiperinsulinemia crónica, o sea, niveles de insulina permanentemente altos en la sangre, ¿verdad? Exactamente. Y esto es debido a un patrón de alimentación moderno basado en productos ultraprocesados y, sobre todo, a la frecuencia de las comidas. Claro, comer a cada rato. Comer desde que uno amanece hasta que se va a dormir mantiene al páncreas bombeando insulina sin descanso. Y esto nos lleva a la desconexión total del motor híbrido. Y aquí es donde quiero conectar esta ciencia del laboratorio con la vida diaria de nuestra audiencia, porque esto explica fenómenos muy reales. Esto explica por qué alguien puede ir a comer, digamos, un plato gigante de pasta al mediodía y a las 3 de la tarde está en la oficina sudando frío. ¿Temblando? Sí, temblando, de pésimo humor, sintiendo que se va a desmayar si no consigue una galleta o un café dulce de inmediato. Su cuerpo está nadando literalmente en decenas de miles de calorías de energía almacenada en forma de grasa. Pero su cerebro actúa como si llevara un mes perdido en el desierto. Es una reacción de supervivencia falsa. Exacto.
Si el tanque de gasolina está lleno, ¿por qué el cerebro entra en este pánico aplastante? Esa es la gran paradoja de la fatiga moderna, y la respuesta radica en el mecanismo que el texto de Activo Vital denomina el secuestro energético. Secuestro energético, ok. Para entender cómo sucede, tenemos que ver qué hace realmente la insulina. Tradicionalmente, la medicina general habla de la insulina solo como el mensajero que baja el azúcar en la sangre. No. Ajá, es lo que todos pensamos. Pero si vamos a los textos fundamentales de fisiología médica, como el Tratado de Guyton y Hall, vemos que la insulina es en realidad la hormona maestra del almacenamiento. Mientras haya insulina circulando en niveles altos, le está dando una orden implacable a las células del tejido adiposo. Una orden de no dejar salir nada, me imagino. Una orden de cierre absoluto. Y aquí está el mecanismo molecular exacto del secuestro. Fíjate, la presencia de insulina alta inhibe por completo desactiva a una enzima crucial llamada lipasa sensible a hormonas, o HSL. Ok, enzima HSL. Y esto es biología pura y mecanicista. Sin la enzima HSL activada, es físicamente imposible que el cuerpo descomponga los triglicéridos almacenados para convertirlos en ácidos grasos libres que puedan ser usados como energía. O sea, la insulina alta funciona literalmente como un candado irrompible en la puerta de nuestras propias reservas de energía. Es un candado de bóveda bancaria, tal cual. Entonces, volviendo al ejemplo de la pasta a las 3 de la tarde, la persona come carbohidratos y pues la insulina se dispara para guardarlos. Hasta ahí normal. Pasan unas horas, la glucosa circulante baja naturalmente porque ya se usó o se almacenó. El cerebro detecta que la glucosa está bajando y envía la señal. ¿Ok? Pasemos al motor de grasa. Como un híbrido. Exacto. Pero como la insulina sigue crónicamente alta por los años de malos hábitos, el candado de la grasa sigue cerrado. La enzima HSL está apagada. ¡Híjole! Nivel celular. Fatiga severa, niebla mental y un hambre voraz. El tanque está lleno, pero el cuerpo ha perdido la llave. Es fascinante y a la vez aterrador, porque de verdad explica la experiencia diaria de millones de personas. Entender este candado de la enzima HSL nos aclara el panorama a nivel macro. Sin duda. Pero a ver, el documento va todavía más profundo. ¿Qué está pasando exactamente allá adentro a nivel microscópico, en las fábricas de energía de nuestras células, cuando forzamos este sistema todo el tiempo? Para entender ese caos microscópico, el Dr. Carrasco eleva el nivel del debate científico retrocediendo varias décadas, a un descubrimiento que, cambió la bioquímica. ¿De qué año hablamos? En 1963, la prestigiosa revista The Lancet publicó un artículo histórico sobre algo llamado el ciclo de Randle. Fue descubierto por Sir Philip Randle y su equipo. Ellos demostraron un comportamiento celular brutal. La glucosa y los ácidos grasos no solo se turnan pacíficamente. No son tan amigos. Para nada. En realidad compiten ferozmente entre sí para ser oxidados dentro de la mitocondria. Entonces, si entiendo bien la lógica de este ciclo de Randle, es como intentar meter dos tipos distintos de combustible por el mismo tubo al mismo tiempo. Va más allá de simplemente compartir un tubo. Imagina una caseta de cobro en una autopista que solo tiene un carril abierto. Ok, me lo imagino. Si de repente intentas meter por ahí al mismo tiempo a todos los coches de la ciudad, que serían la glucosa, y a todos los camiones de carga pesada, que serían los triglicéridos, pues tienes un embotellamiento terrible. Un caos total. Pero lo que Randle descubrió es que estos vehículos se sabotean activamente. Cuando la mitocondria empieza a quemar grasa, produce ciertos subproductos como el acetil-CoA y el citrato. Y estos subproductos literalmente viajan a la puerta de entrada de la célula y le ponen un seguro a los receptores de glucosa. Órale. Le dicen al azúcar no entres, estamos ocupados quemando grasa, y viceversa. Si la célula quema mucha glucosa, bloquea la entrada de grasa. O sea, es una guerra bioquímica por la supremacía del motor. El problema es que con la dieta ultraprocesada moderna, la gente está comiendo grasas refinadas mezcladas con cantidades bestiales de azúcares al mismo tiempo. Exactamente. Donas, pizzas, hamburguesas con papas fritas. Están inundando la autopista con ambos vehículos a la vez. Esta saturación es que los motores celulares se sobrecalientan. ¿Y qué pasa cuando se sobrecalientan? Esto genera un aumento masivo de algo llamado estrés oxidativo. Básicamente se liberan radicales libres que actúan como chispas en un cuarto lleno de pólvora.
Claro, y el estrés oxidativo se traduce en daño estructural. Es como si en esa caseta le cobro que decías, al no poder pasar los coches y los camiones empezaran a chocar entre ellos, a destruir las barreras, a romper el pavimento. Es una excelente analogía. Se daña físicamente la membrana y la maquinaria de la mitocondria. Y es por eso que este proceso agrava tan profundamente el agotamiento crónico de la población. Si no, es cualquier cosa. No es que a la gente le falte energía en forma de calorías para ingerir. Es que la fábrica microscópica encargada de procesar esa energía está rota, saturada e inflamada. Es un panorama sumamente abrumador. A ver, resumiendo hasta aquí, tenemos a casi un 90% de la población viviendo con este candado de la insulina cerrado herméticamente por la hiperinsulinemia. Ajá. Y a nivel microscópico, sus células están sufriendo este caos mitocondrial del ciclo de Randle, destruyendo su propia capacidad de generar energía. O sea, si dejáramos el análisis aquí, sería la historia más deprimente de la biología moderna. Parecería una película de terror, sí. Pero aquí es donde entra la parte más crucial del documento. Después de diagnosticar este desastre sistémico, pues es momento de establecer que el destino no está sellado, ¿verdad? Este motor híbrido averiado puede repararse. Absolutamente. Y ese es el mensaje clínico más poderoso del texto del Dr. Carrasco. La inflexibilidad metabólica, por devastadora que sea, no es una mutación genética permanente. ¡Qué alivio! Es simplemente una adaptación fisiológica provocada por un entorno tóxico. Y como toda adaptación biológica, es reversible. Ok, ¿y cómo se revierte? El documento detalla un enfoque basado en evidencia llamado protocolo activo vital. Su objetivo fundamental es reentrenar a las células para recuperar esa sensibilidad. Y lo logra desglosando 3 pilares científicos muy específicos. Me imagino que no son pastillas. Para nada. Están enfocados en usar la propia fisiología del cuerpo para destrabar los candados. A ver, vamos a examinar esos 3 pilares detalladamente, entendiendo no solo qué son, sino exactamente cómo funcionan. ¿Cuál es el primer paso biológico para romper ese candado bancario de la insulina? El primer pilar es la reducción drástica de la frecuencia de las ingestas. Lo que en el ámbito clínico y de investigación se conoce como ayuno terapéutico o alimentación restringida en el tiempo. Ayuno, ok. El documento se apoya en el trabajo de investigadores de talla mundial como el Dr. Sachidananda Panda del Instituto Salk, publicado en revistas como Cell Metabolism. ¿Y qué dice la ciencia sobre esto? Demuestra que comprimir la ventana de tiempo en la que se ingieren alimentos es la única forma natural de permitir que los niveles basales de insulina caigan de manera sostenida a lo largo del día y la noche. Y aquí es donde quiero hacer de abogada del diablo, poniéndome en el lugar de quienes nos escuchan. Si mi candado de grasa está completamente cerrado y de repente decido saltarme el desayuno o pasar 16 horas sin comer para bajar la insulina, Sí, te entiendo. no me voy a sentir absolutamente pésimo. O sea, no voy a tener dolores de cabeza, debilidad, temblores, precisamente porque el cuerpo tarda en encontrar la llave. Es una observación clínica vital. Y, mira, es donde muchas personas tiran la toalla. Sí, existe un periodo de transición a menudo llamado síndrome de abstinencia metabólica. Abstinencia, tal cual. Sí, durante años, esas mitocondrias solo han procesado azúcar. La maquinaria celular para quemar grasa, o sea, las enzimas necesarias, están atrofiadas por desuso. Claro, no se han usado en años. Cuando bajan los niveles de insulina al restringir las comidas, el candado de la enzima HSL finalmente se abre y los ácidos grasos inundan el torrente sanguíneo. Pero la célula tarda unos días, o a veces semanas, en construir la maquinaria para procesar esos camiones de carga pesada nuevamente. Y ese es el tiempo en el que te sientes mal. Exacto. Ese desfase genera fatiga temporal, pero una vez que la mitocondria se readapta, la energía se vuelve estable e ilimitada. Simplemente dándole un descanso al sistema digestivo, le devuelves la llave al metabolismo. Es como rehabilitar un músculo que ha estado enyesado por años. Va a doler al principio, pero pues es el único camino para volver a caminar. Y hablando de músculos, creo que eso nos lleva directamente al segundo pilar. Así es. El segundo pilar conceptualiza el músculo esquelético no solo como tejido para el movimiento, sino como el sumidero de glucosa más grande del cuerpo. ¿Sumidero de glucosa? Sí. Investigaciones exhaustivas detalladas en publicaciones como Diabetes Care han demostrado que el tejido muscular es capaz de limpiar, o sea, de absorber,
hasta el 80% de toda la glucosa que ingresa a la sangre después de una comida rica en carbohidratos. A ver, pausa. El 80%. Yo siempre pensé que el metabolismo del azúcar dependía principalmente del hígado o del páncreas, no de qué tan fuertes tienes las piernas o los brazos. Es un error de percepción muy común. ¿Cómo funciona esta absorción masiva? Pues mira, el hígado almacena una reserva, pero el compartimento más grande, por mucho, es la musculatura. Y lo fascinante de la biomecánica muscular es cómo absorbe esa glucosa. Las células musculares tienen receptores llamados GLUT4. GLUT4, ¿ok? Normalmente necesitan insulina para abrirse, pero durante la contracción muscular intensa, como en el entrenamiento de fuerza, estos receptores viajan a la superficie de la célula y absorben glucosa sin necesidad de insulina. ¡Órale! Es una vía paralela de limpieza. Por lo tanto, clínicamente hablando, hipertrofiar el músculo, entrenar fuerza, es literalmente construir y expandir esponjas metabólicas. Esponjas metabólicas, me encanta el término. Si tienes músculos más grandes y activos, tienes un tanque de reserva inmenso para guardar rápidamente cualquier exceso de azúcar, evitando que se quede flotando en la sangre, genere el embotellamiento de Randle y dispare los niveles de insulina. O sea, es brillante. Estás usando la biomecánica para defenderte de la química. Si tienes más músculo, el azúcar tiene a dónde ir rápidamente sin activar las alarmas del páncreas. ¿Y cuál es el tercer y último pilar de este protocolo de reversión? El tercer pilar ataca el problema en la puerta de entrada, antes de que llegue a la sangre, y aborda el aplanamiento de la curva de glucosa mediante una estrategia, mecánicamente muy simple. ¿Qué sería? Modificar el orden estructural en el que se ingieren los alimentos en un mismo plato. Consumir la fibra primero, es decir, vegetales y verduras ricas en fibra soluble, seguidas de proteínas y grasas, y dejar los almidones o carbohidratos simples estrictamente para el final de la comida. ¿Y cómo es que el simple orden altera el resultado si, digamos, todo va a parar al mismo estómago al final? No es magia, es mecánica de fluidos en el intestino. La fibra soluble, al entrar en contacto con el agua y los jugos gástricos, se expande y forma una especie de matriz viscosa, una malla de gel denso en las paredes del duodeno y el intestino delgado. Ah, ok. Cuando los carbohidratos llegan minutos después, sus moléculas de glucosa quedan atrapadas en esa malla física. Esto ralentiza drásticamente el vaciamiento gástrico y la tasa de absorción hacia el torrente sanguíneo. Frena el golpe de azúcar. Exacto. El azúcar pasa a la sangre como un goteo lento y controlado, en lugar de una inundación masiva. Al no haber un pico agudo y violento de glucosa, se previene el pico reactivo de insulina. Y sin ese pico de insulina constante, evitamos activar el candado que bloquea la quema de grasa horas más tarde. Entonces, si damos un paso atrás y vemos la imagen completa. O sea, ¿qué significa todo esto en realidad? Es un cambio de paradigma. Significa que la solución a la epidemia más grande de fatiga y enfermedad metabólica de nuestra era no viene en forma de una píldora mágica, ni en procedimientos quirúrgicos que alteren permanentemente nuestra anatomía. La solución radica en usar las leyes de nuestra propia biología a nuestro favor. Totalmente. Se trata de jugar estratégicamente con los relojes biológicos y los tiempos de comida para domar a la insulina, hipertrofiar los músculos para tener un ejército de esponjas metabólicas eficientes y utilizar principios de ingeniería física, como la fibra, para poner orden en la absorción y evitar que el sistema entre en pánico. Es una síntesis impecable de la evidencia clínica. Al unir las piezas de esta investigación, la conclusión que se extrae del texto del Dr. Carrasco es, pues, contundente. Retomar la flexibilidad metabólica no es un simple truco para perder unos kilos o mejorar temporalmente un indicador de laboratorio. Va mucho más allá. Sí, es un proceso profundo para devolverle al cuerpo humano su diseño original de motor híbrido. Y eso se traduce de forma directa, palpable y sostenida en recuperar los niveles de energía diarios y, en última instancia, alcanzar la libertad biológica plena de la que hablábamos al principio. La soberanía hermológica. Exacto. Podemos afirmar con total autoridad, apoyados por décadas de rigor científico, que la reversión metabólica es ciencia aplicada pura y dura. Y así, llegamos al final de este viaje fascinante, desde la teoría evolutiva hasta el caos microscópico celular. Y finalmente, a las soluciones prácticas. Empezamos hablando de ese coche que se apagaba a mitad de la carretera a pesar de tener el tanque lleno. Que ahora ya tiene mucho sentido. ¿Sí?
Y ahora sabemos, con precisión milimétrica, no solo por qué ocurre ese colapso engañoso, sino exactamente cómo reconstruir la llave, destrabar las puertas de las reservas y hacer que el combustible fluya como fue diseñado por la naturaleza. Es un conocimiento que cambia vidas, literalmente. Pero, para cerrar este análisis profundo y no dejar las cosas solo en la teoría médica, me gustaría plantear una reflexión inquietante para que nuestra audiencia se la lleve a casa. Hemos visto cómo la simple alteración de la frecuencia y el orden en que introducimos los alimentos puede secuestrar o liberar toda nuestra fisiología, Ajá. cerrando o abriendo candados biológicos que dictan nuestra energía vital. Si algo tan rutinario como el orden del plato tiene este nivel de poder sobre el núcleo de nuestras células, yo me pregunto qué otros candados invisibles, qué otras rutas metabólicas estaremos bloqueando todos los días con el estrés crónico, la falta de sueño o la luz artificial, sin siquiera darnos cuenta de que estamos asfixiando el potencial evolutivo de nuestra propia biología.